estudiar la Biblia. Ahora es tiempo de tener tu Biblia a la mano. Siempre ten una actitud de oración para que Dios te revele su verdad. Toma nota en tu cuaderno o en el chat en vivo. Usa lápices de colores para destacar lo más importante y sobre todo ponle muchas, pero muchas ganas para aprender. Estamos felices de tenerte con nosotros en nuestro estudio. Bienvenido a Capilla Calvario Fe. Amén. Muy bien, ya estamos para empezar en nuestro programa el día de hoy, un café con fe acerca de los matrimonios, con mi hermano Danilo Gutiérrez. Danilo, un saludo para nuestros hermanos que están con nosotros, por favor. Sí, como no, bienvenidos. Espero que ya estén listos con su café o su frappé, de acuerdo al estado de calor y temperatura que tienen en estos tiempos, y podamos empezar este tiempo también de estudio, de entendimiento de la palabra, de los temas que nos da el Señor en los temas del matrimonio. Temas de matrimonio. ¿Te sometes bíblicamente a la manera de Dios, obviamente, a tu cónyuge? ¿O te parece una palabra, sometimiento, una palabra terrorífica, una palabra retrógrada, una palabra antigua, una palabra que ya no se debería usar porque nadie se debería someter a otra persona, ¿no? No es digno, dicen por ahí o piensan, que una persona se someta a otra. ¿De dónde sacan eso? ¿Por qué usan esas palabras? Bueno, sorpresas da la vida, sorpresas tendrás hoy día, que nos vas a escuchar porque el sometimiento es más natural de lo que pensamos, ¿no? Así es. Y pues hoy día vamos a tocar ese tema, el sometimiento bíblico, dentro de este contexto de estableciendo una relación a la manera de Dios. Y hoy día pretendemos acabar el tema, ¿no? Este tema lo hemos hecho en 5 sesiones, en realidad lo hemos exprimido al máximo, ¿no? ¿Sí? Y lo primero que vimos fue el diseño de Dios para el matrimonio, ¿no? Dios tiene un diseño en la que Dios es primero y luego tu pareja debería ser tu prioridad. Deberíamos aprender a someternos mutuamente a Dios también, y el esposo debe aprender a guiar a su esposa. ¿Cómo era eso de guiar a la esposa? Y vimos 7 puntos importantes que deberíamos aprenderlos y revisarlos para poder ayudar a los esposos a ser buenos guías, y las mujeres estaban felices. Claro que sí, gloria a Dios. Escucha, mándale el link a mi marido. Muy bien, ahí está, ¿no? Hasta por ahí salió un nombre, ¿no? De manera espontánea. Creo que los esposos ahora se llaman Trek bastante, ¿no? Sí. Shrek de apellido bastante. ¿Cuáles eran las Sí. guías del esposo? Seguir el ejemplo de Cristo, tener en consideración su egoísmo para desaparecerlo, convertirse en alguien que sirva en la casa, ministrar espiritualmente a la esposa, ver que las necesidades de casa sean suplidas, guiarla con delicadeza y sobre todo hacerlo a la manera de Dios, citando la carta de Pedro, ¿no? No siendo ásperos con ellas. Entonces, pues, esa fue la forma correcta. Y la forma incorrecta era no siendo un dictador. O sea, no debes guiar a tu esposa siendo un dictador. Es un error ser un dictador. Acá se hace lo que yo digo, pues soy el hombre, soy la cabeza de la casa y aquí nadie me va a refutar porque yo lo que digo se hace. Eso es erróneo, errático, eso es castrante, eso es destructivo. ¿Ok? Así que vimos por qué es un error. Y luego el otro error que podemos cometer los hombres por creer que somos la cabeza, nos volvemos controladores. Como yo soy el responsable, así que yo tengo que saber lo que pasa y tengo que decidir hasta con qué peine te peinas, ¿no? Que eso sería terrible también por otro lado. Bien, pues hasta ahí las mujeres levantaron, ¿no? Hacían olas, porque decían, sí, dale más. Pues, y entonces llegamos pues al siguiente punto, ¿no? Ya el papel de las esposas dentro de este concepto. Si el hombre hace estas 7 cosas y evita estas otras 2, la mujer, dentro del contexto bíblico, encontramos que debería aprender, según la Biblia, a ser ayuda idónea, como dice la palabra, ¿no? Ayuda idónea y una ayuda dulce, ¿no? Agradable a su esposo. ¿Quieres saber de eso? Tienes que ver el video anterior porque justamente de eso hablamos buen tiempo. Entonces, si tiene que aprender a someterse y ser dulce,
parece que esas frases no encajan pues en nuestra sociedad actual, Danilo. Parece que este tema no es fácil de manejar porque obviamente pues hay una cultura en la que se está despertando la, entre comillas, y lo digo con cuidado, igualdad, ¿no? Igualdad. Pues, ¿cómo podemos trabajar el tema del sometimiento, Danilo? ¿Bajo qué virtudes bíblicas podemos entenderlo bien para que nosotros no cometamos el error de lo que tal vez en el mundo, por no querer someterse, infringen la ley de Dios y tal vez por no infringir la ley de Dios, se someten de manera errónea, ¿no? A ver, te dejo ahí para que nos vayas guiando, Danilo. Muy bien. Sobre este tema del sometimiento, la sujeción. Eh, Acá, a las damas casadas o que piensan casarse, hay que decirle que antes de comenzar a ver cuáles son las responsabilidades que tienen o tendrán con respecto a este concepto, comenzar a hacer un poco de reflexión sobre esto, ¿no? Efectivamente, como bien ha dicho Marco, pues, ¿no? Inclusive el pastor Carl lo menciona como que esta palabra le produce escalofríos a muchas mujeres. Sometimiento, ¿no? Ya tomar como una grosería, una mala palabra, Sí. ¿no? Si es que eso está comenzando a preocupar a las damas que nos acompañan, que ya están pues en este tiempo de matrimonio, la idea incomoda, entonces tenemos que decirte algo. Ujú. Es muy probable que la experiencia de sometimiento que tú tengas o que hayas tenido, pues no haya sido bíblica. Por eso es que de pronto generan todas estas cosas, ¿no? Correcto. Y al momento de ingresar en esto, pues le decimos a todas las damas que nos pueden escuchar ahora o quizás en un diferido, si están dispuestas a explorar este tema de nuevo, revisarlo. Si es así, prepárense, siéntense por favor muy cómodas y Tomen agua. comencemos a ver lo que viene. En primer lugar, el sometimiento es algo que todos tenemos que aprender en todo aspecto de nuestras vidas. Como ciudadanos o como ciudadanas, Ok. tenemos que aprender a someternos a las leyes de nuestro país Bien. o nos meterán en la cárcel. Eso es cuando estamos en nuestro país. Más aún, cuando vamos a otros países, debemos saber cómo conducirnos también con mayor razón. Y estoy seguro que la primera cosa que uno piensa es, ¿qué hago para no entrar en algo que vaya en contra de la ley y que todo esté en orden? No quiero tener problemas ni que tengan Claro. problemas conmigo. Así que hay que someternos a las reglas de tránsito, por ejemplo, o nos van a poner una multa, ¿no? En el caso de aquellas damas que trabajan o aquellos caballeros que están trabajando como empleados, tenemos que darle satisfacción a nuestros jefes y hacer lo que él está pidiendo que hagamos, ¿no? Hay un nivel de sometimiento, por supuesto, de obediencia, porque él es nuestro jefe, Correcto. la autoridad. En el caso de que seas estudiante, pues tienes que entregarle tus deberes al maestro en el tiempo correcto, en el tiempo que es. No es que hoy no he hecho la tarea o de pronto algo que atrase, porque no solamente eso, que atrases el trabajo del maestro, sino también de tus compañeros, muy probablemente, Ujú. sobre todo cuando es trabajo en equipo. Ujú. Y aún como amigo o como amiga, debes respetar el pedido de Los amigos, claro. no hacer o reprimir alguna conducta que pudiera ser ofensiva, De acuerdo. ¿verdad? Cuando vamos al médico, consultas a tu médico y de pronto viene un diagnóstico acerca de la enfermedad, tienes que decidir si te vas a someter o no al tratamiento que te está dando. Así que nadie escapa del tema del Ok, sometimiento. ok, Danilo. Eso En- es una cosa ajena a nosotros. ¿Perdón? entonces, estas frases que podríamos jugar en el pensamiento, porque a veces hay verdades que no se dicen, ¿no? Son verdades populares Así que es. todo el mundo las acepta, pero nadie las mastica, nadie las procesa. Y ahorita justo estamos Así haciendo es. eso. ¿Cuál es? No, sometimiento es una palabra que no debería usarse. Sin embargo, Danilo acaba de refrendar varios puntos en la que todos no tenemos ningún problema, por lo menos la mayoría, espero yo, de querer romper algún tipo de estas reglas con siendo un ciudadano, la regla de tránsito, si eres alguien que trabaja para una empresa, si eres un estudiante, qué sé yo, ¿no?
¿Por qué? Porque es natural, pues. Es totalmente natural Así que yo me es. someta si estoy dentro de una organización o de un grupo o de una sociedad, ponemos reglas para que justamente no nos hagamos daño, para cuidarnos mejor, para que estemos guiados de manera adecuada y que salgamos adelante. Entonces todos nos sometemos a estas cosas y entonces la palabra sometimiento no es tan cruda como parece. Nada, como... Así es Sí, más, muchas de las damas que seguramente se rebelan y manifiestan esta situación y las pone como si fueran esclavas, ellas reniegan de esto. Si de pronto tuvieran la oportunidad de viajar a Turquía o irse al Medio Oriente, algún viaje, con turismo tienen que ponerse el pañuelo en la cabeza. O sea, esas son normas, ¿no? Arabia no le va a llover, Saudita, ¿no? En todos estos le va a llover lugares. piedras si no hace. Abu Sí. Dhabi. Tiene que ponerse el pañuelo en la cabeza y no lo van a dejar de hacer. Así que eso es sometimiento. Así que nadie se escapa de esto y debido a estas ideas que son adversas al sometimiento, es que se va a empezar a definir lo que no es sometimiento. Y eso es interesante, Marquito, Sí, ¿verdad? claro. Vamos a ver entonces la primera parte, el primer punto. ¿Por qué no debes considerar sometimiento en este punto cuando se habla que no eres inferior? El sometimiento no significa que eres inferior a tu Ah, esposo. ok, ok. O sea, lo que no es el sometimiento. La idea vamos Lo que no es a el dividirlo en dos sometimiento. partes. Lo que no es y lo que sí es, ¿no? Lo que no Así es. es, vamos a definirlo para que tú digas, ah, eso es lo que no es, yo me he equivocado. Y evaluemos qué tal estamos en estos conceptos. Y luego veremos lo que sí es bíblicamente, ¿no? Muy bien, perfecto. Así Vamos es. pues. Entonces, al no significar que eres inferior a tu esposo, las escrituras afirman la igualdad total entre el hombre y la mujer. Y en este caso, Pablito, el buen Pablo, el apóstol Pablo, fue el que de manera radical y categórica eleva a la mujer al mismo nivel que el hombre. Lo podemos ver en la carta dirigida a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, capítulo 3, 28, Marco, nos dice lo siguiente: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Ok, pero Si esto se ha entendido bien, creo que podemos terminar el ya acabó programa aquí, acá. Marco, de Pero, verdad. claro, eso es lo que te iba a decir, ¿no? Esto, si lo lees en nuestra cultura, dice, ya pues, ¿y qué tiene de raro, no? ¿Qué Ah, problema sí, puede existir claro. con este versículo? Pero creo que el comentario que vas Pero, a hacer va a definirlo. claro, pues este comentario de Pablo fue totalmente revolucionario en el primer siglo porque a las mujeres se las consideraba como muebles, enseres o como propiedad personal de sus esposos. Ahí sí, pues, definitivamente, Pablo es muy claro cuando hace saber que hay igualdad delante de Dios. Totalmente. No hay nada que sea inferior a algo. En vista de este pasaje no se le puede acusar pues a Pablo de ser machista. Yo lo he escuchado también, ¿eh? Sí. Es más, tergiversan la misma escritura y lo dicen de otra manera, cosa que la mujer realmente aparece pero Claro. denigrada y tienes que explicarle que la palabra no dice eso, Parece como ¿no? una zapatilla vieja. Acá damos Así la es. bienvenida a Jennifer que acaba de ingresar y también Hola, Jenny. si aprovechamos la cita que mi esposa acaba de colocar en Efesios 5:22 para refrendar lo que acabas de decir. Ese Ujú. versículo dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿no? Entonces Pablo habla de esto y la gente dice, ya ves, Pablo es un machista, ¿por qué la mujer tiene que someterse? Pero es que si tú lees eso como si Pablo lo hubiera escrito ayer en la noche, obviamente sonaría Sí, machista, pero cuando Pablo lo escribió bajo este versículo de Gálatas 3:28, Pablo en realidad estaba levantando masas. La gente se le iba a ir encima. ¿Por qué? Porque no era sí. regular, ¿ok? Que sucediera esto, que sean iguales, la mujer igual al hombre, de ninguna manera. O sea, esto le generó un montón de problemas. Ahora, otro detalle que ya no está en el texto literal, sino que está en la cultura de la iglesia del primer siglo, Danilo, es que la Ujú. iglesia del primer siglo admitió dentro de, mira, o sea, para seguir a Jesús como si fuera un rabino o un maestro tal cual, ¿sí? Los que lo seguían regularmente eran hombres. O sea, dentro de los judíos no existían discípulas,
solo discípulos Ajá, varones. O sea, dentro de la así cultura es. griega, tal vez, pero dentro de la cultura judía eso era como para levantar la ceja. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Por qué le siguen mujeres? ¿No? ¿Qué está haciendo? Ajá, Y Pablo y Jesús estaba rodeado de discípulos y de mujeres también que lo seguían. Ok, eso así fue es. realmente increíble. Y el liderazgo de la iglesia, ¿no? Dentro de la cúpula de la iglesia, dentro del centro de la iglesia, veíamos que Dios también levantaba a mujeres que están al finales de muchas cartas de Pablo en las cuales Pablo reconoce su liderazgo y su servicio a Dios. O sea, si tú quieres acusar a Pablo de machista, y vas a la cultura de su época, lo siento, estás en un grave Sí, error, porque no es la verdad. No es la error. verdad. Ujú. Ahora, el apóstol Pedro también consideraba a la esposa igual que a su esposo, ¿no? Después que decía que la esposa se debía someter a su esposo, y esto se ve en la primera carta que le envía a la gente que estaba en el exilio, a los cristianos, las comunidades que estaban fuera de Jerusalén. Primera de Pedro, capítulo 3. Ese capítulo 3 es espectacular. Versículo 1, en su primera parte dice, asimismo, ustedes mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, pero en el versículo 7 declara que son coherederas de la gracia de la vida, coherederas. O sea, no existen ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios. No hay una diferencia. Y es esencial que el esposo esté convencido de esto o de otra manera, nunca va a estar dispuesto a atender a su esposa como lo manda Cristo. Si ella resulta ser inferior a él, ¿por qué debe atenderla como si fuera su propia carne? Ujú. ¿No? Esa es una pregunta muy interesante que deberíamos dejarla ahí para que pueda ser contestada por todos los maridos que de pronto a lo mejor todavía tienen algún concepto errado sobre este Claro. tema y también las damas, las esposas que consideren fuertemente cómo son vistas por Dios, cómo son vistas por el Señor, Ok, exactamente al mismo nivel que el entonces las hombre. palabras claves que acabas de dar ahorita en el libro de Pedro, en el versículo 1 del capítulo 3 es sujetas. Porque hay muchas Así cosas es. que analizar acá, si no podremos quedar solo hoy día hablando de este versículo, pero él dice las mujeres deben estar sujetas. ¿No? El contexto es Ajá. sean creyentes o no creyentes, y si no son creyentes le da algunas herramientas, pero sí, Pablo lo dijo y también Pedro, pero en este contexto, en el versículo 7 citaste, ¿no? Así es, 7 la efectivamente. otra palabra clave que usaste fue coherederas. Coherederas de la gracia. Coherederas de la gracia. O ¿Qué sea, significa entonces esa palabra son, para ti, Danilo? Coherederas. sí. Coherederas es que tienen el mismo Ujú. derecho de recibir del Señor lo que los esposos, los varones vamos a recibir. O sea, no hay diferencia. Tenemos el mismo nivel de amor, de aprecio, de todo lo que el Señor nos ha dado. Él cuando nos crea con esa visión. No hay inferioridad en el vínculo entre el hombre con la mujer con el hombre. Entonces, hay los mismos derechos de poder heredar un reino que el Señor nos ha dado solamente por gracia, ¿no? Eso es, Ok, Marquito. este versículo que no lo vamos a analizar de fondo, pero en realidad es un versículo muy amoroso. No, no sé si Sí. coincidimos, porque sí le está dando al hombre, o sea, dentro del versículo 1 al 7, la responsabilidad del liderazgo de la casa, Ah, pero acá en el eso versículo es. 7, que está diciéndole que ella es coheredera, mira, mira de dónde viene el rastro, mira el rastro que viene dejando con estas palabras de cuidado. Maridos, igualmente, vivan con ellas de manera sabia, ¿no? Dándole honor a la Ujú. mujer como vaso frágil. O sea, tengo que vivir Ah, con ellas de qué manera? Sabiamente. Y esa palabra la vamos a ver sabia. más adelante, creo, ¿no, Danilo? Porque cuando dice sabiamente, no es que yo busque la Sí, sabiduría de Salomón para buscar cómo tenerla contenta, ¿no? O sea, para bendecirla. No, no es una observarla espiritualmente, es observarla en su vida, en sus ujú, quehaceres, en su desarrollo natural. Una mujer de 15 años, de 20 años, no es lo mismo que una mujer de 60, de 70, que ya piensa así distinto, que ha es. evolucionado, si valga la palabra, ¿no? Ha crecido como persona, como madre, como abuela, y ya no piensa igual. Entonces el hombre tiene que convertirse pues en un especialista de su esposa.
Él tiene que descubrir todas esas etapas, vivir con ellas de esta manera. Y luego la otra frase es honor. O sea, esta responsabilidad no cae sobre ella, cae sobre él. Él es quien tiene que darle honor a su mujer, como algo muy delicado. Ahí dice vaso más frágil, ¿no? Y la tercera frase que acabas de usar es la de coheredera, ¿no? Es decir, mira la frase, ¿eh? Yo quiero que tengas cuidado con ella y quiero que la veas como tu igual. Ella es una coheredera, es también mi hija. Tú eres mi hijo, sí. Ella no es mi nieta, ella no es tu sirvienta, ella no es la sirvienta de mi hijo. Ella es mi hija. Por lo tanto, dice, coheredera de la gracia de la vida. Ella también es mi hija. Así que si tú me la vas a maltratar, yo me voy a tapar los oídos, si vale la idea de la gráfica, cuando tú vengas a mí en oración. Sí. Tú me la maltratas y yo no te voy a escuchar una oración. No te voy a escuchar. Perdón, no te escucho. ¿Qué dices? No sé qué hablas, porque yo lo único que veo es una mujer maltratada. Así que tu oración no suena, ni resuena, ni repica, ni nada. ¿Por qué? Porque no entiendo qué me dices. Hasta que tú no me la trates bien. O sea, yo acá no veo machismo, hermano. En serio que no veo machismo. Sí. Por ningún lado. Por el contrario, veo que Dios coloca a la mujer en un nivel interesante que en la época en la que la está escribiendo Pedro y Pablo era una cosa, era una locura. Era una locura porque todo el mundo pensaba totalmente diferente. Como bien dijiste, las mujeres eran enseres de la casa, ¿no? Y la iglesia es quien eleva a la mujer a este otro nivel. Muy bien, eso es, pues, valía el comentario, tal vez. Ahora, el tema del sometimiento le vamos a dar otro nivel para poderlo explicar. Jesucristo y el Padre. Vamos a observar la definición del sometimiento en referencia a esta relación de Jesucristo con el Padre. Jesús es igual al Padre en todo aspecto. Correcto. Quien me ve a mí, ve al Padre. En los cafés con fe del año pasado lo hemos dicho, lo hemos repetido en diferentes momentos cuando veíamos el Evangelio de Juan. Y sin embargo, se sometió totalmente a él, Jesús, al Padre. Y Pablo, el apóstol, describe la armonía de esta igualdad y sometimiento cuando predicó que Jesús, lo dice en Filipenses, carta a los Filipenses, capítulo 2, del 6 al 8, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y continúa, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¡Wow! Jesús no ha considerado su igualdad con el Padre como algo que podía exigir o tomar por fuerza. Más bien, voluntariamente, Él cedió su derecho para convertirse en siervo. Ese era el papel que le tocaba también hacer para poder obrar en la tierra con la misión que venía a cumplir aquí. Debido a esta increíble unidad y la gloria de su relación, el Padre y el Hijo obraron juntos para llevar a cabo esa misión, ese plan de la salvación del mundo. Tenía que ser así. Y acá viene pues a las damas casadas que están viendo este programa. Tú también puedes adoptar esta misma actitud como ayudante de tu esposo, estando consciente de la igualdad con tu pareja y a la vez obrando sometidamente para alcanzar el objetivo de Dios para tu hogar. El diseño y el propósito para tu familia es formar una descendencia devota y enseñarles el camino en el que deben andar. Con respecto a ese camino, pues Malaquías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2 de este libro de Malaquías, versículo 15 dice: guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Ahí está la honra de la que habla Pedro en su primera carta, y lo dice con toda claridad siglos antes Malaquías. No sean desleales para con la mujer de su juventud. Aquí está hablando de la mujer, de la cónyuge, está hablando pues de la esposa, ¿no?
Pues esto es interesante porque has tomado un tema que ya no es una orden de Dios al hombre a través de los apóstoles, como Pedro y Pablo, sino acabas de tomar el ejemplo celestial, ¿no? Es decir, Sí, Jesucristo, junto al Padre, designan que el Hijo tiene que bajar a la tierra, ¿no? Para sí, salvarnos, para rescatarnos, y Jesús se sometió a esa voluntad. así Creo que es. incluso, si no me equivoco, él decía antes de morir, nadie me quita la vida en el Evangelio según San Juan, sino dice que yo mismo la pongo, ¿no? Es en Así total es. obediencia a la voluntad, en concordia con el Padre, ¿no? Entonces acá Sí. encontramos un sometimiento a un acuerdo, un sometimiento a una voluntad, un sometimiento a esta relación perfecta, con un fin, en este caso, rescatar a la humanidad de la muerte eterna y el pecado. Ajá. Y la exhortación, ¿cuál es? La exhortación es, nosotros también podemos hacer lo mismo, ¿no? O sea, Dios nos Así ha dado el es. ejemplo y Efectivamente. nos pide que hagamos lo mismo en este caso específico de las damas hacia sus esposos, ¿no? Yo sé que de repente surgen algunas preguntas que no las quieren colocar en el chat, pero tal vez la vamos a poder desarrollar más adelante o en este instante, en unos segundos. Pero ¿qué pasa si el marido no es alguien que sea digno, ¿no? De someterse? No se preocupen que vamos a tocar el Claro. tema, ¿ya? Vamos a tocarlo en un instante. Ujú. Correcto. Correcto. Entonces sigamos. Muy bien. Sigamos hablando de sometimiento. Estamos hablando al nivel divino, Jesús y el Padre. Ahora vamos a hablar de Jesucristo y sus padres Ah, eso es otra cosa, ya, ¿no? terrenales. Esa es otra cosa. Otra Sí. cosa. Y acá pues sorprende este ejemplo, ¿no? Lo que viene a ser la gloria y la humildad de Cristo, que se puede apreciar en la forma en que Él se somete a su madre y a su padre. Ujú. Entonces, Él era superior, pues, por su naturaleza divina, pero estaba dispuesto a someterse a ellos. Vemos el Evangelio de Lucas, Marquito, el capítulo 2, 51, y nos dice lo siguiente, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y bueno, su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Acá me puedo detener un ratito, así, una pequeñísima reflexión. María, esposa de José, madre de Jesús, pero sabiendo ella la condición divina de su hijo siendo 100% hombre. ¿Cuántas preguntas, cuántas cosas habrá habido en su corazón? Acá dice que ella guardaba esto. La sujeción de Jesús como hijo, pues la verdad se convertía en un tipo de misterio, seguramente para sus propios padres, al ver la misión que tenía por delante Jesús, lo que venía a ser y quién era, que, bueno, él iba creciendo en sabiduría y entonces un pensamiento, digamos, de mi parte con respecto a la condición de María como madre y María como esposa. Someterse a alguien cuando uno se considera su igual es una cosa, pero someterse cuando la naturaleza misma es superior es muy distinto. Y ahora viene, si Cristo pudo someterse de esa manera, seguro pues que ustedes también pueden someterse de esta forma a tu igual. O sea, por lo tanto, el sometimiento no te hace inferior a tu esposo, así como Cristo no es inferior a su Padre. Tú te sometes a tus iguales todos los días en tu trabajo. ¿Por qué es tan difícil hacerlo en la casa? Ahí está. Correcto. Entonces, creo que está quedando claro que bajo la perspectiva bíblica no hay inferioridad en cuanto al sometimiento. O sea, por todos los ángulos que hemos visto, simplemente es un tema básicamente de responsabilidad. Alguien tiene que ser el responsable y si Dios crea hombre y mujer y solo hay dos, pues la otra persona se sujeta. ¿Sí? Si Dios hubiera Sí, establecido a las mujeres como cabeza y a los hombres que se sujeten en ese sentido, no habría ningún problema. Así tendría que ser. Pero Dios ha establecido que el responsable es el hombre, así que toda carga sí. va a caer sobre él y todo lo que Dios pida va a hacerle al hombre con relación a el tema conyugal, ¿no? Al tema conyugal. Así que, bueno, lo que no es el sometimiento, uno, no eres inferior, correcto. Así Vamos al es. segundo. Punto 2.
Mujer, no eres una esclava. El sometimiento no quiere decir que has de ser la esclava personal de tu esposo. Y acá viene algo que hemos revisado antes, la palabra coheredera, ¿no? La definición de coheredera acabamos de revisarla. Ujú. Coheredera y esclava son absolutamente opuestas. Así que no puedes ser coheredera con tu esposo y esclava a la No, pues, vez. no, Son, son opuestas. no, pues, no tiene sentido, son posiciones totalmente opuestas, ¿no? Así que el mismo Jesús no llamó a sus discípulos esclavos, más bien los llamó amigos. Y en Juan capítulo 15:15 lo dice, ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Y ese es el tipo de relación que debe existir entre un esposo y una esposa, porque esta es la imagen de Cristo y su iglesia. Un esclavo tiene que hacer todo lo que se le Ujú. ordena. Los amigos no dan órdenes, más bien ellos piden. Así que el tema del sometimiento bíblico, sí, pues es diferente al concepto mundano que se le ha dado a esa palabra, se le ha definido de una manera muy Sí, carnal y muy juzgadora, diría yo, en muchos términos, en muchas maneras, muy equivocada. correcto. Dianita ha colocado un versículo que es Efesios 5:24, ¿no? Dando el ejemplo de la iglesia sujeta a Cristo. Es un versículo que vamos a ver un instante, así que lo voy a dejar ahí pendiente, Sí, Efesios 5:24. Y pues también ya nos dio la cita bíblica exacta, Juan 10:18. Dice Jesús, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Muchas gracias, porque con eso refrendamos las ideas, ¿no?, que estamos viendo. Así que sí, son coherederas y no son esclavas. no son esclavas. No es, no es Vamos a ver compatible. cuáles son los límites que figuran acá. El sometimiento bíblico tiene límites. Ok. En ninguna parte de las escrituras se va a encontrar que el sometimiento a nivel humano requiere obediencia incondicional. Existen límites al sometimiento. Y esto se puede ver claramente en Colosenses 3:18, donde Pablo dice que una esposa se debe someter solo como conviene al Señor o como conviene en el Señor. La palabra conviene significa como corresponde en el Señor. Esto quiere decir que cualquier pedido de tu esposo tiene que estar en armonía con la palabra de Dios, con la palabra del Señor. Esto es duro, ¿ah? Y eso es duro porque, ¿Eh? ah, bueno, no especulemos mucho cuántas cosas pasarán que no van de acuerdo a la palabra del Señor cuando un esposo se dirige a su esposa. Si tu esposo te pide que hagas algo que quebranta las escrituras o tu conciencia ante Dios, las escrituras requieren que obedezcas a Dios en lugar de el hombre. Y este principio es totalmente bíblico. En el libro de Hechos, capítulo 5:29, aparece Pedro hablando, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto se va a ver otra vez. Pablo escribiendo a los Romanos, capítulo 14, del 11 al 12, dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Estamos recordando que un día le vamos a dar cuenta de todo a Dios con esta afirmación en la carta de Romanos. Entonces, el tema de los maridos en esta parte tiene que ver también con algo que se escribe en Hechos capítulo 24:16. Ahí se dice que los maridos deben tener limpia conciencia con Dios y al dirigir a sus esposas lo deben hacer con amor. Dice este versículo, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Así que bíblicamente el tema pues tiene
límites muy claros. Todo lo que se haga en sujeción debe ser como conviene delante del Correcto. Señor, de la manera de Una pequeña, Dios. Con, una pequeña aclaración nomás, sí, Danilo. En Hechos claro, 24:16 es que Pablo está diciendo que él predica con libre conciencia, ¿no? Y eso es necesario que lo hagamos correcto. tener. Entonces ya lo aplicamos a los hombres. Obviamente tenemos que comportarnos ante el Señor igual, con libre conciencia, ¿ok? Porque Ujú. daremos cuenta a Dios, ¿ok? Y entonces hay que dirigir de manera correcta a nuestras esposas, ¿no? Sí. Wow, esto es muy interesante, muy, muy interesante, porque a veces la mayoría de hombres pensamos que como somos cabeza, no tenemos que rendirle Ujú. cuenta a nadie. ¿No? O sea, yo soy Así acá es. el que tengo la correa, yo tengo la sartén bajo el mango, ¿no? Yo decido todo, ¿no? Y entonces las mujeres no deciden absolutamente nada. O sea, las esposas, hay esposas que no saben cuánto gana su marido, ¿no? Hay esposas que no Ujú, saben qué hace su esposo cuando sale a trabajar. O sea, solo esperan que ujú, regrese, no saben qué hace, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ellos deciden todo, ¿no? Es más, ujú. no va al mercado, ¿no? Su esposo compra todo. Él Claro. compra todo y él paga todo, ¿no? ¿Qué necesitas? Dime, yo te compro. Ah, ya, ok. Entonces, de esta manera tan terrible de vivir, no es la forma en que Dios está pidiendo que lo hagan. Ahora, si tú, hermano, amado amigo que nos escuchas, estás en una posición de dictador con tu pareja y le pides cosas, que haga cosas, pero tu esposa un día te va a decir no, tú no deberías exigirle, según la palabra de Dios, que se someta a ti. ¿Por qué? Porque si lo que Ajá. le estás pidiendo no va conforme a lo que Dios haría, entonces ahí se acabó tu sujeción. Ahí se acabó la sujeción. Así, Y señoras, así. no queremos colocarlas a ustedes en una situación pues de flagrante divorcio, de separación, porque no es la idea. No, no es la idea. La idea es que si Ujú. tu marido no es creyente, ores para que se convierta. Y si es creyente y tiene malas costumbres, pues pide consejería, pide dirección, pide que alguien más intervenga, pero alguien maduro en la fe, ¿verdad? Que no sea pues alguien bien intencionado, ¿no? Sino hermanos, hermanas de la iglesia que están formándose, que están involucrados en las cosas de Dios, para que se involucren. Y eso no está mal, no estás traicionando a tu pareja, no estás traicionando tu matrimonio, por el contrario, estás buscando la forma adecuada de solucionar los problemas. Si tu marido no Ok. está yendo bien, no tienes por qué soportar eso. Tienes que buscar dirección de Dios en estos temas. Y hermano amado, si ya Ujú. estás incurriendo en el tema, yo estoy seguro que el Espíritu Santo te habla. Si tú eres hijo de Ujú. Dios y estás pidiéndole a tu pareja que haga cosas no bíblicas, yo estoy completamente seguro que el Espíritu te remuerde adentro de la conciencia, y entonces hazle caso al Espíritu Santo y deja de hacer eso, arrepiéntete y regresa a Dios y trata bien a tu esposa como debería de ser, ¿no? Como tendría que ser, como hijos de Dios que somos, ¿no? Muy bien, entonces Ujú. estamos en el contexto de que no son esclavas, ¿no, Danilo? Así es, Marquito. Y ahora vamos a ver otro ejemplo, un ejemplo muy cercano, el ejemplo de la iglesia misma. Y el mejor modelo de tu sometimiento como esposa es la iglesia de Jesucristo. Acá me parece que por ahí ya lo habían puesto, Justo, sí, ya sí. lo veo en los Ajá. comentarios un poco antes. Efesios 5:24 nos dice Pablo: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así que todo lo que tienes que hacer es preguntar: ¿Jesús me pediría que haga esto? Cuando de pronto el marido está pidiendo algo que genera una situación. Y si la respuesta es no, el sometimiento a Cristo va a requerir que rechaces el pedido de tu esposo. No eres una esclava, tienes que hacer las cosas de acuerdo al Señor. Y esperamos pues que los maridos siempre estemos con la palabra de Dios cerca y sepamos que es Él el que nos da el ejemplo de cómo tratar a nuestras esposas en todo sentido y en todo lo que les digamos y les pidamos. Por ejemplo, un ejemplo muy claro que suele suceder es cuando las personas se casan, o sea, perdón, se convierten recién y el esposo no se convierte. Las salidas a Ujú. la iglesia se convierten en un calvario, ¿no? Es decir, yo voy a ir el Así domingo es. a la iglesia y de ahí vengo, ¿no?
Entonces rompes algo en la familia, ¿no? Entonces las esposas dicen, no, yo no voy a la iglesia porque tengo muchos conflictos con mi pareja, ¿no? Mi esposo me hace lío, me hace pleito. Hermana, pídele sabiduría a Dios. Hebreos dice que no debemos dejar de congregar. Tú tienes que... Y luego vamos a ver Pedro, justamente la carta de Pedro, que te da algunos tips para que puedas manejar a tu esposo, que se llama Trek y se apellida bastante, ¿no? Para que puedas ayudarte en el Señor, así ir a la iglesia porque Dios te lo pide, y no generar un conflicto en tu matrimonio, ¿ok? Al hacerlo. Obviamente, si tu esposo aún no es hijo de Dios, él va a interponer toda tu vida espiritual. No va a querer que ores, te va a decir cucufata, te va a insultar, ya no tomamos, ya no bailamos, ya no hacemos esto, ya no te has vuelto rara, ya no quiero nada de ti, tú te sientes mal. Hermana, tu refugio es Cristo. Tu salvación está en el Señor. Tu esposo es quien tiene que venir a Dios. Él es quien tiene que venir al Señor. Y tú tienes que buscar la forma ¿cómo se llama? De darle lo que él necesita como esposo, ¿ok? Para no dar mal testimonio e ir a la iglesia. ¿Cómo lo haces? El Señor te va a guiar. Hay muchas personas que lo han logrado de manera interesantísima. Se levantan tempranito, por ejemplo, ¿no? Preparan el desayuno, dejan todo listo, cambian a los chicos antes que hagan el popó, le cambian el pañal por si acaso, ya tienen todo listo. ¡Plum! El desayuno está servido, ya todo está listo. O sea, no tiene por qué renegar. Él ni siquiera se levanta siquiera. Entonces ella dice, ¿sabes qué? Esa es mi hora. Yo me voy a la iglesia y regreso. Y cuando regreso, ustedes ya deben haber acabado. Y yo incluso lavo todo para que no haya problemas. O sea, de alguna manera hay personas que buscan la forma de arreglarlo para que no se pierdan ese tiempo con Dios, que es importantísimo. Ese es solo el ejemplo de congregar. Pero hay muchas cosas más que suceden, ¿verdad? Entonces, no eres una esclava de tu pareja porque eres la cabeza. Eso es un error. No es bíblico. No es bíblico, ¿ok? Pero sí tienes que buscar sabiduría en el Señor para no cometer errores que te puedan conllevar a una separación que tampoco es la voluntad de Dios, ¿no? El otro error, ¿cuál es, Danilo? Que las hermanas que se convierten dicen, no, yo ya no tengo intimidad con mi esposo porque ahora ya soy espiritual. El otro lado, ¿no? O sea, me contamino con mi esposo porque cuando estoy con él ya me siento sucia, dicen algunas señoras. Hermana, pero es tu marido, es tu esposo, no te puedes negar. Tienes que estar con tu esposo. Claro. No, es que ahora ya estoy en el Señor, ya estoy en el Señor. No, hermana, lo siento. Te has casado con alguien que no es creyente, entonces hay problemas, pues. Obviamente el Señor va a intervenir, pero tienes que confiar en Dios y tienes que hacer lo que Dios dice, ¿no? De manera sabia. Perfecto. Hemos visto hasta ahora entonces lo que no es el sometimiento. 1, no eres inferior. 2, obviamente no eres una esclava. Pero 3, no eres una sirvienta. No eres una sirviente, una sirviente muda. No eres una sirviente muda. El sometimiento no significa que nunca abras la boca ni des tu opinión o consejo. Y eso no es lo que observamos de las mujeres que son devotas en las Escrituras. Hay algunos ejemplos que podemos mencionar. Sara, la esposa de Abraham, es un buen ejemplo para comenzar. En la carta de Pedro, ¿no? La epístola de Pedro la llama un buen ejemplo de la esposa sumisa. Y habla de cuando surge un conflicto en su familia que Abraham no resolvía, ella no se quedó callada. Sara vio al primogénito de Abraham, hijo de Agar, burlarse de Isaac, su hijo. Entonces Sara expresó su opinión y le pidió a su esposo que lo sacara de su casa. Abraham se disgustó mucho por su pedido y Dios intervino y le dijo a Abraham, en este sentido, en Génesis 21:12 lo leemos, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz. ¿Quién lo dice? Dios. Le dijo a Abraham. Así que esa no es la imagen de una esclava pues servil que nunca abre la boca. Y todo lo contrario, Sara ha notado un problema muy serio aquí. Lo nota en su hogar y sabía que era necesario actuar de inmediato. Ella le informó a su esposo del problema y le dio consejo. Abraham asintió al consejo de Dios y los dos llegaron a un acuerdo sobre qué medida tomar. Obviamente, el sometimiento no quiere decir que nunca digas nada y que no ofrezcas tu opinión o consejo sobre algún tema. Lo que sí es importante y esencial es que debes expresar tu opinión
con la actitud indicada. Eso es O importante. sea, eso es muy importante. Nosotros somos muy reactivos muchas veces, entonces la forma como debes expresar tu opinión también tiene que ser muy sabia, tiene que tener prudencia quizás, depende del contexto del problema, Correcto. por supuesto, pero en cualquiera de los casos debe ser sabia también. Nada te exonera de buscar la sabiduría de Dios en un momento de tener que hablar y poner alguna situación delante de tu esposo para poderla Un resolver. error muy común, Danilo, es que a veces las esposas, como asumen una labor maternal muy intensa por mucho tiempo, y Sí, los esposos a veces son ajenos, pues, porque llegan de trabajo, llegan cansados. Entonces ella asume una posición bastante fuerte y llega el momento que sin sí, darse cuenta a veces tratan al esposo como un hijo más. Y lo sí, gritan y le dicen y le hablan y entonces eso es fatal. Tu sí, esposo no es tu hijo, no lo trates así. Y si así él te es. dice cosas así, bueno, de cariño, pues hay momentos, ¿no? Pero tienes que darle un lugar de Ujú. esposo. Ahora, Danilo, yo tengo unas preguntas con lo que acabas de decir, porque, bueno, antes de Ya. eso, saludos para Daniel Ramírez de Chile, ¿no? Un hermano desde Chile, saludos a nuestros hermanos chilenos. Tal vez. Gloria a Dios. Y la pregunta tiene que ver con Sara y sus intervenciones, ¿no? Ella siempre ha sido muy sabia, o sea, siempre se acercaba de la manera correcta a Abraham, ¿no? No era grosera, no era imponente, pero el punto es que si bien es cierto, Dios le dice a Abraham, escucha a tu mujer, lo que bien hizo Abraham es en ir a consultarle a Dios. Hasta ahí estamos Sí, bien, ¿no? O sea, así es. Sara le dijo algo que rompía el esquema familiar para Abraham, porque era su hijo también, o sea, Agar era su hijo mayor, perdón, Sí, Ismael. Entonces, lo que hace Ismael. Abraham está bien, o sea, Sara viene con algo y Abraham procede de la manera correcta, va a Dios y Dios le dice, escucha a tu mujer. La pregunta que tengo, Danilo, es, ¿por qué cuando a Sara le dijo en otro momento algo importante, por qué Abraham no consultó a Dios? Y soy más específico. Sara le dijo a Abraham, Abrancito, ya pasaron los añitos, estamos cochitos, ya estamos viejitos. Entonces, como Sí, Dios no nos da la bendición de un hijo, toma a mi sierva Sara y cuando nazca el bebé, que nazca sobre mis faldas, porque era una ley en ese tiempo, entonces será como nuestro hijo, lo que sería ahora vientre alquiler, ¿no? Entonces, Abraham así agarró y es. no lo pensó dos veces y cuando se dio cuenta ya estaba embarazada la Agar, ¿no? ¿Por qué Ajá. Abraham en uno sí se porta de manera correcta y la otra no? Bueno, no sé si exactamente la respuesta que voy a dar es la que estamos esperando, pero yo veo allí un hombre que ve una cosa rápida, y es hombre, ¿no? Y de pronto toma una decisión burda, en vez de ir donde Dios, pues dice, bueno, pues ya, ¿qué importa? Y que sea de esta manera, Él es el Señor del lugar, es el amo, digamos, de todo lo que en ese espacio tenía, y es su misma esposa la que le está empujando a que lo haga. Entonces, todas esas cosas en su cabeza, pues para él, antes de que Dios le diga no hagas eso, él mejor Se aseguró. se acoge a la ley, Ahí se está la acoge a ley, está la las ley. leyes que había en No ese estoy tiempo, pecando. Ajá. ¿no? Y todo más fácil. Ya, ok. Algo Pero así. fue un error. Fue ¿No? un Y tremendo después se error. refrenda la idea muchas veces en la Biblia. Ahora, el punto es este. Sí. A Sara dio buen consejo y mal consejo. Mal Ujú. consejo con que tome a su sierva Agar porque la promesa era para ella. En Abraham para ella. Y el otro consejo que le dio era correcto. Pero en los dos Sí. casos, el responsable era Abraham y él tenía que ir a consultar a Dios. Entonces, yo creo que lo que le estás diciendo ahorita a las señoras es muy interesante, que no es una Ujú. esclava sumisa, la mujer no es una muda esclava que Sí. obedece todo lo que le diga el marido, ella tiene que opinar, tiene que decir las cosas, pero ella tiene que saber que no siempre tiene la razón. Yo sé que a las mujeres les Así encanta que es. le digan que tenga la razón, ¿no? Tenías Así razón, todo lo que es. me dijiste. Y casi siempre la tienen, en serio que sí. Pero el hombre tiene la Ujú. responsabilidad de evaluar lo que le dice la esposa, de escucharla, ¿no? O sea, yo he cometido un montón de errores y de chascos por no escuchar a mi esposa, ¿no? O sea, al final, sí, mi Ajá. amor, tenías razón, yo me he equivocado, ¿no? O sea, me fui apresurado, ¿no? Impetuoso, yo sigo así, ya, para mañana, de una vez. No, paciencia, paciencia, ten cuidado. Y si tu esposa te dice algo, amado hermano, escucha a tu mujer, hazle caso a tu Sí. mujer y ve a orar.
ve a orar, que Dios te confirme. Ah, sí, lo que mi esposa me abrió los ojos, me hizo ver. Además, ¿quién persona después de tu mamá, ya casados, 10 años, te conoce mejor en el planeta que Dios y tu mujer? O sea, no hay nadie que te conozca mejor que tu esposa. Tu esposa te mira y te dice, ¿a dónde vas? Claro, esa mira, camisita, ¿por qué te pones esa camisita? Ah, mira, también pienso que cuando de pronto el hombre le dice a su esposa, mira, gracias, no sé ahorita qué pensar, pero puedo preguntarle a Dios, permíteme que lo ponga en oración. Creo que esa claro. actitud le da seguridad a la esposa, porque también la esposa en ese momento se va a sujetar a lo que Dios realmente le diga a su esposo. Y cuando esto suceda, pues va a ser maravilloso. No sé, depende de las circunstancias también, que tenga que tomarse una decisión muy rápida o no. Pero cualquiera de los casos nunca se deja de pedir el consejo de Debe Dios. ser, sí. Y si el esposo muestra que le tiene temor a Dios y que puede acercarse a Él, pues está muy bien que se lo diga a su esposa. Permíteme que lo ponga en oración. Estoy un poco confundido, necesito buscarlo a Él primero. Y entonces decirlo genera pues una cosa muy hermosa, ¿no? Y acá le estoy hablando de los esposos, ¿no? Pero esperemos que sea así en todos los casos, que siempre nosotros los esposos estemos buscando primero a Dios antes de ir de frente como un tren, ¿no? Ante un consejo que nos parece oportuno de nuestra esposa. Siempre es bueno. Aquí no lo vamos a ver seguramente, pero Nehemías, tan conocido por ese tiempo previo para hablarle al rey Artajerjes en ese plan que tenía en su corazón de ir a levantar los muros de Jerusalén. Y cuando se dio el caso estaba pues en la corte con el rey, con la reina, con todo el mundo allí, y el rey nota que está con el rostro mal, y en el momento que le dice, ¿y enfermo no estás? Y Nehemías dice que oró. ¿En qué segundo llegó a orar? Por eso la oración rápida de Nehemías es muy conocida. Oró significa tomó aire, pero le habló a Dios en ese pequeñísimo espacio. Buscó la dirección de Dios antes de abrir su boca. Así que sí se puede hacer. Perfecto. Danilo, lamentablemente los tiempos son crueles y ya se nos está agotando esta vez. Así que vamos a terminar con un par de ejemplos más, me imagino, y luego vamos a dejar el siguiente tema para la siguiente semana. Se puso sabroso el tema, entonces no lo hemos podido terminar, Eh, pero la próxima semana veremos lo que sí es el sometimiento, así que no se pierdan la próxima semana. Danilo, vamos a ver los ejemplos que nos faltan. Correcto. Y esto se lo han escuchado, damas, en la iglesia más de una vez. La mujer virtuosa, ¿no? Observa qué es lo que hace la mujer virtuosa de Proverbios 31, en el versículo 26, donde dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Entonces, una buena mujer le habla a su esposo con prudencia y con amabilidad. Acá también aparece en otro libro, el de Jueces, capítulo 13, 21 al 25, donde se puede estudiar el ejemplo de cómo la esposa de Manoa aconsejó a su esposo respecto a su problema con el miedo, con el temor. Otro ejemplo que puedes ver, puedes acercarte al libro de Hechos, que lo hemos estudiado hace poco, capítulo 18-26, y vas a ver cómo Priscila, ¿se acuerdan de Priscila y Aquila? Bueno, Priscila y su esposo le ministran la palabra al gran predicador Apolos. Y cada uno de estos ejemplos nos va a revelar, les va a revelar la moderación del papel de una esposa devota, Marco. Correcto. Entonces tenemos el caso bíblico de que si bien es cierto una mujer puede dar su opinión libremente, pero no se trata solo de que abra su boca, sino que busque prudencia y busque con mucho decoro ser amable a la hora de expresar sus opiniones, ¿no? Sí, Normalmente los hombres somos más directos, somos más concretos y las damas por lo general tejen muchas ideas y pueden tejer muchas ideas a la vez. Esto es increíble porque Dios las ha creado diferente en ese sentido, ¿no? Físicamente ellas manejan dos motores y nosotros manejamos un tico, ¿no? Ellos tienen sí. doble tracción y nosotros tenemos ¿cómo se llama una mototaxi, ¿no? En- Un un scooter. scooter tenemos. Entonces ella maneja la información y la procesan de manera distinta, por eso es que a veces no logramos entender.
Así que señoras, Así si es. tú crees que tu esposo no te quiere escuchar porque tú le hablas y ya se tapa los oídos de manera así, te mira nomás y ya no te dice nada, no es porque no te quiere escuchar, es porque no te está entendiendo. Si tú quieres Sí, decirle algo, empieza al revés. Empieza diciéndole lo que quieres y después desarrolla todas las ideas que quieras. Y sí, eso es para eso necesitas meditar un poco antes. Pues, prudencia, amabilidad. sí, O sea, voy a hablar con mi pareja. Entonces, ¿qué le voy a decir? ¿Qué quiero? A y B, perfecto. ¿Por qué? Por todas las ideas que vienen ya. Muy bien. Eso es un hombre sabio que ve a una mujer que se está esforzando. Va a ser magnífico. Wow, ya. ujú, ¿Qué quieres? A y B, perfecto. Después va a ver que se mueven tus labios y él va a estar pensando en A y B. ¿Cómo hacemos? A y B, para que lo podamos lograr. Entonces, esto ha sido realmente fabuloso. Al analizar la situación de una mujer cristiana, debemos recordar que el modelo supremo es Cristo y la iglesia, ¿no? Y las preguntas así es. importantes serían si usaríamos las palabras como Jesús las usa, hablaríamos Ujú, como el Señor habla, y si somos los hombres, pediríamos las cosas como Cristo la pediría, ¿no? ujú, Así que hoy día solo hemos visto lo que no es el sometimiento, y si se han dado cuenta, está totalmente lejos de lo que nos enseña nuestra cultura, y que incluso así es. fuera de contexto, porque Así todos es. vivimos sometidos siempre a reglas e instrumentos de orden dentro de nuestra sociedad. Así que bíblicamente Así es es. una bendición a aprender a someterse de manera adecuada. ¿Ok? La pregunta sería, ¿cómo es el sometimiento entonces? ¿Cómo lo trabajo? Entonces, para eso tienes que estar con nosotros la próxima semana. A las 8:30 de la noche te conectas, 8:35, saludos y ¡zas! Arrancamos con el siguiente tema. No importa si estás en Lima o estás en Santiago o estás pues en Ciudad de México o estás en California o estás en España, Madrid. Pues hermano, te conectas. Hora del Perú, porque es Ujú. importante que escudriñemos juntos las escrituras. Vamos a orar para terminar. Amén. Danilo, me encantaría que hagas una oración final para nuestros hermanos, con lo cual estaríamos terminando. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado hoy. Estamos yendo, Señor, mostrando lo que tú nos hablas sobre el sometimiento y aquellas cosas que no lo son. Nos has permitido discernir, entender, explicar según tu palabra, según tu diseño en todas las cosas. Gracias, mi Dios, gracias por este tiempo también y lo que nos educas y nos enseñas respecto a la forma de convivencia matrimonial como tú lo has planteado y lo has enseñado. Gracias. En nombre de tu Hijo Jesús lo digo, amén y amén. Muy bien, gloria a Dios, porque hemos tenido un tiempo fabuloso con la palabra. Y no te olvides, siempre toma nota y vamos a siempre hacer una producción de este video y sacaremos solamente el estudio y lo publicaremos seguramente la próxima semana, el miércoles o martes, para que puedas estudiar solamente los temas ahí en el list de Facebook y también de YouTube como matrimonios. Puedes buscarlo ahí en el link de la iglesia, ¿verdad? Capilla Calvario Fe, y nos vas a encontrar para continuar con nuestros estudios. Bueno, gracias a Dios por el tiempo, Dios lo bendiga, bye bye.